ESA's first dedicated mission to study exoplanets, Chaos, launched in December and is about to start its science operations. Que se lanzó en diciembre de During the last few 2019. months, Chaos successfully completed its in-orbit commission phase, and the spacecraft, telescopes, optics, detectors, and electronics were all working as expected. The Está en Chaos órbita en telescope 2019 y ha opened its funcionado cover todo in January, perfectamente. and in February targeted its first star, around 150 light-years away in the Cancer constellation. The triangular shape is due to the three struts supporting the telescope's primary mirror. It's also deliberately out of focus because the star's light is spread across many pixels to make the measurements more precise. Chaos will soon start observing hundreds of stars outside our solar system that are known to have orbiting planets. It will measure the minute different light caused by exoplanets as they transit a star. Chaos is a small or S-class mission. It was developed by ESA in cooperation with Switzerland within budget and in less than 5 years, and built by a consortium led by the University of Bern. The instrument team in Bern works closely with the Science Operations Centre at the Geneva Observatory. This is where commands are prepared for the spacecraft and where data is downlinked and analysed and processed. The Mission Operations Centre for Chaos at the National Institute of Aerospace Technology site near Madrid sends these commands. It operates and monitors the spacecraft and ensures that the telescope's data flows smoothly to Geneva. The observatory is also where scientists discovered the first exoplanet in 1995. Today, there are over 4,000. Chaos will observe hundreds of exoplanets that range from rocky and possibly Earth-like to gaseous like Jupiter. Its precision measurements will be key to understanding their inner structure, formation, and evolution. Scientists from institutes that have contributed to the Chaos mission have GTOs, guaranteed time observations. There's also a guest observer program for researchers worldwide. The science mission continues until October 2023. It will expand our understanding of exoplanets and the universe we live in. El telescopio o el objetivo está desenfocado y lo único que recibimos es luz, y cuanta más luz mejor. Para que os hagáis una idea, esta cámara tiene una longitud de unos 0,5 metros, pesa 60 kilos y bueno, para que funcione adecuadamente hay que evitar que solo recibamos la luz que viene de la estrella, porque ahí arriba la luz viene de muchos sitios, hay muchas estrellas, el sol, etc. Los reflejos, hay que intentar que solo llegue la luz de la estrella, que es nuestro objetivo, de ahí que su construcción sea muy compleja. En cuanto a cómo es eléctricamente un satélite, pues lo hemos visto un poquito antes, pero vamos a intentar detallarlo o describirlo un poquito más. Empezamos primero con lo que son las comunicaciones. El satélite tiene que comunicarse con Tierra, tiene que recibir lo que llamamos nosotros los telecomandos. ¿Qué tiene que hacer el satélite? Y al mismo tiempo tiene que decirle a Tierra, oye, que yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo de más allá, y estas son las fotos que estoy tomando, las tiene que volcar. Pues tenemos un equipo de comunicaciones. Luego tenemos un computador, que es el que controla todo, como cualquier otro computador de cualquier otra máquina. Tenemos lo que llamamos la potencia. Como os decía, ahí arriba nosotros vivimos porque tenemos un sistema que controla la potencia, y esa potencia ¿de dónde nos viene? A través de las placas solares del Sol. Y luego tenemos una serie de equipos que nos permiten navegar, nos permiten primero conocer dónde estamos, para eso tenemos sensores estelares, sensores que miden el campo magnético de la Tierra, y con eso nos hacemos una idea de exactamente dónde estamos dentro de la órbita. Y como no puede ser de otra forma, nosotros tenemos que controlar el instrumento. Entonces estamos conectados a través de un bus de comunicaciones con el instrumento, y a través de la electrónica pues, transmitimos las órdenes que sean pertinentes para que el instrumento haga su misión. De una manera muy esquemática y muy sencilla, esto es la arquitectura eléctrica de un satélite. En cuanto a sus características y principales prestaciones, como decía,
La órbita, bueno, primero las dimensiones, aproximadamente un poco más grande que una lavadora, pesa en torno a unos 300 kilos, un poquito por debajo, 275 kilos con combustible. La potencia son 200 vatios, que no es mucho. 200 vatios de potencia no es mucho. En casa tenemos equipos que consumen mucho más que eso. ¿Cuál es la órbita de Keos? Keos está a 700 kilómetros de altitud en una órbita que se llama heliosíncrona. Se llama heliosíncrona porque la órbita gira, el satélite gira con respecto a la Tierra, igual que la Tierra gira respecto al Sol, de tal manera que siempre recibe la misma iluminación. Volcamos los datos a través de, como os decía, de las comunicaciones, con la capacidad suficiente pues, para que todas las imágenes que estamos captando se vuelquen a Tierra. El satélite siempre es lo que llamamos nosotros, está estabilizado en presencia, es decir, siempre está, digamos, con una actitud igual, está girando con respecto a la Tierra siempre con la misma actitud. Y un aspecto muy importante es su precisión. Es capaz de apuntar a la estrella que es objetivo con una precisión brutal. Estamos hablando de un arco de segundo que es una precisión enorme. Tened en cuenta que estamos apuntando a estrellas que están a miles y miles de kilómetros de la Tierra. Y bueno, todos esos datos se almacenan en una memoria, en un disco duro que tenemos, y cuando pasamos por Torrejón, volcamos los datos. Aquí también quiero explicaros un poquito la peculiaridad y la problemática que supone apuntar a una estrella y coger la luz de esa estrella. Porque tened en cuenta que tenemos el Sol. Y todos, también los que seáis buenos aficionados a la fotografía, sabéis, si queréis hacer una foto de vuestra pareja, de los hijos, de cualquier cosa, de la mascota, lo que queráis, si justamente el Sol está incidiendo directamente sobre el objetivo, por mucho que queramos, no va a ser una foto bien. Va a estar completamente, digamos, alterada la imagen debido por la acción del Sol. De ahí que es muy importante que cuando nosotros queremos hacer ese estudio de los exoplanetas, apuntar a esas estrellas, tenemos que tener el Sol a la espalda. Y aquí lo podéis ver. Estamos girando en torno a la Tierra, teniendo el Sol a la espalda y apuntando a la estrella que es nuestro objetivo. Y mantenemos siempre la cámara, pues el sensor del satélite, esta cámara cara, esta cámara digital, este fotómetro, está apuntando constantemente, a pesar de que estamos girando alrededor de la Tierra, para justamente conseguir toda la cantidad de luz posible de ese estrella. Ahora vamos a explicar un poquito de lo que llamamos nosotros el tránsito fotométrico. Y creo que esta imagen que hay aquí puede ser bastante reveladora. Es decir, lo que tenemos es, esta es la estrella que hemos apuntado, estrella que conocemos que alberga un sistema planetario que tiene exoplanetas. ¿Y qué ocurre? Que nosotros estamos captando la luz de esa estrella. Tiene poca luz, es cierto, porque está muy lejos, pero la captamos. ¿Qué ocurre cuando un planeta que está orbitando esa estrella se interpone entre nosotros, que tenemos el fotómetro, y la estrella? Lo que vamos a recibir es menos luz. Entonces aquí podéis ver que si no hay planeta entre nosotros y la estrella, la cantidad de luz es esta, pero cuando pasa el planeta, la cantidad de luz es cero. Esto es lo que llamamos un tránsito. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo estamos recibiendo menos luz y cuánta menos luz recibimos, eso los astrónomos lo utilizan para caracterizar el planeta, para decir si es un planeta más grande o más pequeño, por ejemplo, que la Tierra, y si, dependiendo también de la cantidad de luz que recibamos cuando se produce ese tránsito, podemos sacar conclusiones del estilo, pues el planeta puede ser gaseoso, o puede ser rocoso, o puede ser de mil formas. Es importante que sepáis eso, que nosotros no estamos descubriendo planetas nuevos, lo que estamos es, de alguna forma, mejorando el conocimiento de planetas ya existentes. Ahí que nos interesa primero apuntar a estrellas que conocemos, estrellas brillantes que conocemos, y segundo que sabemos, por otros telescopios, por otras observaciones que se han realizado, que comer a sus planetas. La combinación de dos cosas, más esta técnica de la fotometría del tránsito es lo que nos permite caracterizar los planetas. Otro vídeo ahora. Este vídeo lo que va a explicaros es cómo hemos construido el satélite, porque en el fondo del satélite son tres satélites, no lo podemos ver. Este es un vídeo divertido. Dice que es la primera misión ganada por una empresa española, como ya hemos visto. Aquí estamos construyendo lo que es el primer modelo del satélite, que es el modelo mecánico-térmico.
Lo hacemos en 3 fases porque bueno, queremos estar seguros, porque solo construimos un satélite y no puede fallar una vez que se produzca el lanzamiento. Como te decía, tenemos ese prisma de base hexagonal. En cada panel tenemos los equipos correspondientes y aquí estamos hecho todo el ensamblaje y estamos cerrando lo que es la plataforma. Y encima ponemos el instrumento. Y luego hacemos una campaña de ensayos que luego explicaremos, que intentamos reproducir 2 situaciones muy importantes. Primero, el lanzamiento y segundo, las condiciones de una atmósfera y temperaturas bajísimas en la órbita. Y luego ya construimos en lo que es el satélite que va a volar, donde ya todos los equipos son de verdad, equipos electrónicos, con sus conexiones. Probamos la funcionalidad de todo unido y también probamos que tiene las prestaciones correctas. Es el tanque de combustible. Esos soles helados. Todo tiene que ser muy minucioso. Solo construimos un prototipo, si el que vuela tiene que funcionar, no puede fallar. Y hacemos la campaña de ensayos, que son variopintas, como luego veremos, como decías, para reproducir los 2 momentos más críticos: el lanzamiento, donde hay unas enormes cargas mecánicas y también acústicas por el ruido que hace el lanzador, y luego se hace un ensayo térmico para intentar reproducir las condiciones de mucho calor o mucho frío, dependiendo si da o no da el sol, y también la ausencia de gravedad y la ausencia de vientos. Como decía, los ensayos son fundamentales y si tuviese que explicar en 4 imágenes los ensayos que tenemos que realizar, seleccionaría las que estoy aquí compartiendo con vosotros. Hacemos unos ensayos térmicos. Cuando el satélite está orbitando la Tierra y le da el sol, la temperatura del satélite puede pasar a varios grados o incluso más. Sin embargo, a veces no da el sol, por ejemplo, cuando no da el sol. Entonces, cuando no da el sol, el satélite puede descender su temperatura a muchos grados bajo cero. Entonces, hay que intentar reproducir esas condiciones en lo que llamamos una cámara térmica y ver cuál es el comportamiento del satélite. También el satélite se diseña justamente para ser capaz de sobrevivir cuando hay mucha temperatura y también sobrevivir cuando no tenemos la temperatura. Luego hacemos los ensayos mecánicos. Los ensayos mecánicos, como os decía, reproduce un momento muy crítico del satélite, que es el lanzamiento. El lanzamiento, como luego veremos, hay una enorme presión mecánica y luego una enorme presión acústica. La presión acústica puede hacer romper paneles, romper control térmico, romper muchas cosas. Por tanto, hay que diseñar el satélite para que sea capaz de aguantar ese momento, el lanzamiento. Es poco tiempo, pero de una enorme intensidad. Y luego también hacemos los ensayos que tienen que ver con lo que llamamos dentro del mundo, digamos, eléctrico, la compatibilidad electromagnética. Y es que lo que hace el lanzador y lo que haga el satélite pues no se perturben uno al otro. También es muy importante. Eso se puede ver, por ejemplo, en casa, cuando a veces una interferencia y no vemos la imagen correcta en la televisión. Las interferencias pues, pueden afectar mucho al satélite y hay que vigilarlo. Bueno, ya hemos construido el satélite y el satélite en tierra no sirve para nada y hay que lanzarlo. Entonces, ¿cómo lanzamos el satélite? Con un lanzador. En nuestro caso concreto, el lanzador era un lanzador ruso, no sé qué ahora a lo mejor eso no se puede decir, una palabra prohibida, pero en su momento era un lanzador ruso, se llamaba Soyuz y se lanzó desde la Guayana francesa, que está en América del Sur, muy cerca del Ecuador. Y los lanzamientos son muy caros. El lanzamiento de un satélite, de un lanzador de este tipo, que lanza uno o varios satélites, es muy caro. Estamos hablando que puede costar entre 50 y 100 millones de euros. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no podemos gastarnos esa fortuna, lo que construimos una cosa que se llama dispensador, que es esta estructura que veis aquí, que permite integrar o ensamblar más de un satélite, de tal manera que todos se ponen en la parte alta del lanzador, lo que llamamos la cofia, y cuando está el lanzador ya ha salido del campo gravitatorio terrestre y suelta los satélites, suelta todos a la vez. No todos a la vez, con una secuencia, pero utilizando un único lanzador somos capaces de lanzar más de un satélite. ¿Qué ocurre con eso? Nos ponemos de acuerdo todos los que fabricamos los satélites y entre todos pagamos el lanzador y así nos sacamos un dinero. Pues aquí también hicimos esto. Como decía al principio, eso tiene que hacerse rápido y barato. Esta era una forma de hacerlo barato.
El lanzamiento también es un momento muy, muy delicado, muy complejo y lleva su tiempo. No penséis que esto llegamos allí al día siguiente lanzamos, no. Nos pasamos casi 2 meses allí. Llegamos y lo primero que hacemos es desembalamos todo. Ya de por sí llegar es complicado. Estamos en España y Kourou está en América del Sur. Hay que cruzar todo el Atlántico. Es un vuelo rápido. No podemos hacer un barco. Estaríamos hablando de 2 o 3 semanas, incluso un mes. Contratamos un avión enorme, solo para nosotros. No solo llevamos el satélite, llevamos un montón de equipos, empezando de toneladas. Todo lo trasladamos en avión. Cuesta una pasta, gastamos mucho dinero, pero bueno, la cosa merece porque el satélite tiene que funcionar. Y cuando llegamos allí, lo primero que hacemos es desembalamos todo, organizamos nuestra casa en lo que llamamos nosotros la base de lanzamiento. ¿Y qué es lo que hacemos solo llegar? Bueno, pues una vez que ya tenemos el satélite colocado, pues vemos que realmente no ha sido alterado su funcionamiento por el transporte. Estamos hablando de un cacharro de enorme precisión. Los milímetros importan. Entonces es importante que una vez que desembalamos todo, que veamos que toda su funcionalidad, todas sus prestaciones son las correctas. Ahí nos pasamos un par de semanas. Luego tenemos el tanque de combustible. Un momento súper crítico. El combustible es aprensivo, se pueden producir explosiones. Hay que llenarlo bien, controlado, sin prisas. No podemos cometer ningún fallo. Es una etapa muy crítica. Una vez que ya lo tenemos lleno, pues ya lo que hacemos es lo llevamos al dispensador, como decíamos, esa estructura que permite integrar más de un satélite y por tanto aprovecharse que estamos todos juntos y pagar un único lanzador, y luego ya en la última semana, la semana 7, es cuando se produce. Tengo un vídeo muy divertido de cómo se produce todo esto. Ver que ya tenemos el satélite probado y lo vamos a montar a lo que llamamos nosotros ese dispositivo, esa estructura que hemos visto antes que permite albergar más de un satélite para aprovechar entre todos un único lanzamiento. Este es nuestro satélite Keos que estamos teniendo justo en la parte baja de ese dispositivo. Ahora cogemos lo que es la estructura del dispensador y la ponemos. Porque nosotros vamos dentro. Encima de ese dispensador va otro satélite. Pasa que no hay imágenes porque era un satélite militar italiano y no permitía que hubiese imágenes. Por eso esto es la parte alta del lanzador. Ahí va el dispensador con todos los satélites. Y se acerca a otra instalación dentro de lo que es la base de lanzamiento. Esa es la copia del lanzador, la parte alta del lanzador. Y se pone encima el dispensador dentro de la satélite Keos y ahora no se ven las imágenes, pero se pone encima el satélite. Esta es la parte, como decía, más alta de lo que es un lanzador, la que permite, navegando en el espacio, pues desplegarlo o soltar los satélites. Esto es una parte muy bonita porque esta es la cofia del lanzador y ahí se ponen las fotos de los satélites, los logos de las empresas que han participado, de los clientes, y firmamos todos los que hemos participado. De alguna forma firman, y la firma del resto de los compañeros que han hecho conmigo el satélite nos ha volado, por decirlo de alguna forma. A 600 kilómetros de altura. Este es un momento también muy importante. Una parte llega a la parte alta del lanzador y por otro lado lo he visto que hemos puesto de manera vertical el resto de las etapas del lanzador. Y aquí lo que está reproduciendo de este vídeo es el ensamblaje de la parte alta con el resto de lo que es el lanzador. Es decir, ya está perfectamente construido el lanzador y esto no se produce el lanzador. Aquí lo podéis observar
la magnitud en cuanto a esfuerzo mecánico, a presión sonora que supone un lanzamiento. Pero tengo otro, este yo creo que lo va a permitir. Esto ya es un vídeo real del lanzamiento del satélite. Luego vamos a un poquito de texto. Que os puedo contar del momento de lanzamiento es que estaba todo previsto para un día antes, pero algo falló en el lanzador y cuando faltaban unas pocas horas para justamente hacer la emisión y que se produjese el despegue del lanzador, se interrumpió un aborto. Todos nos fuimos un poquito deprimidos y frustrados al hotel. Nos explicaron que tenían controlada la minería, que la tenían identificada, lo corrigieron. Al día siguiente otra vez estábamos en el centro de control, todos preparamos, y esta vez que tuvimos éxito, así que el lanzamiento es como las películas. Si habéis visto alguna película de estas de Apolo 12 y compañía, es exactamente igual. Os digo yo que es verdad, como las películas, estamos todos allí, todos súper conectados, todos súper concentrados, y no es, desde el punto de vista, digamos, físico, es muy intenso, porque tienes que estar preparado algo así como 7 horas antes. Solamente tienes que estar sentado ahí con mucha paciencia y ir con la secuencia, que la secuencia, de alguna forma, tiene en cuenta 3 parámetros. Primero, que el satélite está bien. Entonces, cada cierto tiempo se pregunta, ¿el satélite está bien? Y digo, sí. ¿El satélite está bien? Sí. Eso con el satélite, con el lanzador igual. Me preguntan al lanzador, ¿el lanzador está bien? Sí. Y también lo que llamamos el centro de control. Hay muchas estaciones de control que vigilan y supervisan el lanzamiento y todas tienen que estar preparadas. ¿Para qué? Para que cuando se produzca el lanzamiento todo el mundo tiene que estar atento, porque el centro de control va a recibir la señal del satélite, primero la señal del lanzador y luego la señal del satélite, y tiene que ser correcto. Entonces todo tiene que estar bien sincronizado, bien armonizado, y bueno, es pesado porque son muchas horas allí ahí sentado y muchas veces sin hacer nada. Muchas veces sin hacer nada, con la tensión de si sale bien o sale mal, porque a veces los lanzamientos fallan, ¿no? Y si fallan, pues os podéis imaginar, en nuestro caso 5 años trabajando para nada. Afortunadamente salió bien y estamos disfrutando de eso. Un resumen de cómo fue el lanzamiento, como decía, fue el 18 de diciembre, hora local de la Guayana Francesa, era el día 19 aquí en Madrid. Y bueno, despegamos, a los 2 minutos se produce la separación de la primera etapa. El lanzador tiene varias etapas para, primero, digamos, salir con fuerza del campo gravitatorio terrestre y luego ya navegar en el espacio para dejarlo en la órbita correcta, en la posición correcta. La segunda etapa fue a los 5 minutos. Os podéis imaginar que esto es una enorme tensión, porque tienes que estar ahí viendo si a los 2 minutos se produce una separación. Vale, bien, no pasa nada. A los 5 minutos se produce una separación, también no pasa nada. A los 9 minutos, la tercera separación. A los 23 minutos se produce la separación de lo que es el satélite principal, que va arriba del todo, que no os puedo enseñar porque era militar. Pero aún estábamos nosotros libres de fracasar. Estábamos dentro, éramos los segundos que nos despegamos. Y fue a los 145 minutos, es decir, 2 horas, ¿no? Imaginaos 2 horas ahí esperando el momento en que el satélite lo suelta. Porque durante ese tiempo pueden pasar 1000 cosas y quedarte sin misión. Entonces, si el lanzamiento falla, chicos, vamos a casa todos. Era Navidad, la celebraríamos, pero mal rollo. Afortunadamente, a los 145 minutos se produjo la separación del satélite de lo que era lanzado. Ya sabíamos que estaba suelto. Estaba solo ahí, en el espacio, navegando, haciendo las cosas que tenía que hacer,
Por lo menos eso ha ido bien. Bueno, un momento glorioso, importante, fue que a los 179 minutos de lo que es el despegue del lanzador, recibimos la señal del satélite que fue capturada por una estación terrestre. El satélite estaba ahí. Entonces eso fue ya un momento grande. Como os decía, el satélite está ahí arriba, pero el satélite no está solo, lo estamos acompañando. De hecho, parte de mi tiempo, un poco es cierto, lo dedico justamente a ver que el satélite sigue funcionando bien y sigue haciendo las cosas que tiene que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? En dos sitios. Hay un centro de operaciones de visión que llamamos nosotros, que está en Torrejón de Ardoz, en Vinta, para los que conozcáis. Y hay otro centro que son las operaciones de ciencia, que está en la Universidad de Ginebra. La combinación de estas cosas permite que el satélite haga las cosas que tiene que hacer. Es decir, que esté siempre controlado para estar en la órbita correcta, apuntando a la estrella correcta, y luego cogiendo esa cantidad de luz, esa imagen, bajando a la Tierra para que la ciencia, los astrónomos, pues hagan su trabajo y permitan caracterizar mejor esos satélites. Para poder llegar a eso, antes tenemos que hacer lo que llamamos nosotros dos fases muy importantes, que es el LEO y OCE. Es un poco lo que voy a explicar. El LEO, por sus siglas en inglés, es la fase, los poquitos días después de la suelta de lo que es el satélite del lanzador, para ver que todo está más o menos bien. Y lo IOC es, bueno, prestar un poquito más de atención y verificar que realmente todo va bien. Lo primero, como os decía, dura unos poquitos días, son 3 o 4 días, y comprobamos que el satélite globalmente va bien, que tiene buena salud, por decirlo de alguna forma. Está ahí, se mueve, manda los datos a tierra, podemos cambiarlo. También hacemos un ajuste de la órbita para ponerlo justamente en la órbita correcta. Son 5 días muy intensos porque tenemos que estar a doble turno trabajando para justamente llevar al satélite al sitio correcto y que sus funciones básicas, comprobemos que sus funciones básicas son las correctas. Luego ya, con un poquito más de calma, durante 3 meses lo que estamos viendo es función por función que funciona todo correctamente. Y hay dos momentos muy importantes, que es cuando empezamos a trabajar con el instrumento. Y una de ellas es hacer una foto con la tapa cerrada, porque el instrumento tenía una tapa. Lo que queremos hacer es que realmente si hacemos una foto con la tapa cerrada, sale negro. Que no entra luz por ningún sitio, porque si no entra la luz por algún sitio, vamos a estar. Se trata de coger la luz de las estrellas, no la luz reflejada de la Tierra o de cualquier otro planeta o eso. Entonces esa foto la hicimos y funcionó muy bien. Luego abrimos la tapa. La tapa tenía que funcionar, tenía que abrirse. Si no abríamos la tapa, no la soltamos. Abrimos la tapa, salió bien. Y luego, un momento muy importante fue tomar la primera imagen como que vemos. Fueron 3 meses muy intensos también. Todo salió muy bien. Hicimos una revisión de que todo ha ido bien. Y desde ese instante, que ya fue en abril de 2020, empezamos lo que es la fase nominal, la fase de ejercicio. Bueno, y de eso estamos y llevamos casi 4 años y tenemos interés y ambición de llegar a ese tiempo. Y aquí quiero compartir con vosotros esa primera foto que hicimos de una estrella. Entonces aquí lo que podéis ver es que la luz que recibíamos de esa estrella pues está centrada en ese CCD, la parte esta fundamental de esta cámara digital que ahora que os decía al principio. Y, como os decía, la imagen no es un único punto. No queremos coger un punto solo de lo que es la estrella, sino que queremos coger toda la luz que nos da la estrella, desparramarla en todo ese CCD para poder detectar exactamente la cantidad de luz que recibimos y sobre todo la cantidad de luz que recibimos cuando pasa un planeta, cuando hay un tránsito. Es lo que me muestra. Bueno, esto funcionó muy bien, eso fue, como decía, en el 2020 y desde entonces no hay día que no se esté mirando a una estrella que contiene exoplanetas y que se estén tomando fotos, por decirlo de alguna forma, o se esté registrando la cantidad de luz que recibimos, cuándo se produce un tránsito y con eso se caracterizan esos exoplanetas en la muestra. Y he traído aquí un par de ejemplos de esa caracterización de exoplanetas, los que me han parecido como más relevantes. Uno de ellos es un sistema planetario en torno a una estrella que se llama TOI 178. No me preguntéis por qué se llama así, a mí no me preguntan para los nombres, pero esa estrella pues tiene un sistema planetario formado por 6 planetas, de los cuales los 5 que están más alejados tienen una órbita muy peculiar porque bailan entre ellas.
Al parecer las órbitas que tienen se alinean y se desalinean como si estuviesen bailando. Y luego, desde el punto de vista de la composición, han visto que dos de ellos, los más cercanos, son como la Tierra, son satélites, perdón, son planetas rocosos, mientras que el resto son planetas gaseosos, parecidos a nuestro sistema planetario, que también tenemos planetas rocosos o planetas gaseosos. Y luego esto es otro ejemplo de lo que se está viendo, se está caracterizando. En este caso son planetas muy parecidos a Neptuno, quizá un poquito más pequeños, pero su peculiaridad es que están muy calientes. ¿Por qué? Porque están muy cerca de sus estrellas. Es decir, están incluso más cerca que Mercurio del Sol. Entonces son planetas que nos preguntamos, o se preguntan los astrónomos, cómo pueden ser unos planetas que están tan cerca de la estrella y por tanto recibiendo tanta energía de la estrella. Y hay muchas teorías al respecto, que si son completamente gaseosos, pero no tienen una parte gaseosa y nada más, o que pueden tener algún tipo de agua. En fin, hay bastante controversia a este respecto, y bueno, que ellos están ayudando a arrojar un poco de luz sobre todo esto. Y esta es la última de lo que ya he preparado para presentar. Y bueno, con esto acabo. Encantado de haber compartido con todos vosotros esto. Espero que no haya sido muy aburrido, que os haya entretenido, y si he conseguido, bueno, pues eso, que tengáis un poquito de pasión por el espacio y que hayáis podido aprender algo, yo me perfecto. Muchas gracias. Si quieres hacer una pregunta, que nos llamamos el micrófono. Gracias. Era con referencia a la plataforma, creo que era la S-250. ¿Se ha construido algún otro satélite? ¿Se ha hecho algún otro lanzamiento de satélites basados en esa plataforma? Se han hecho muchos. En España hemos hecho dos. El satélite Ingenio, malogrado satélite Ingenio, se lanzó en el 2020, también yo fui jefe de proyecto, un equipo muy parecido a este, pero el lanzador falló y el satélite y la parte de la lanzadora acabó en el muerto, y pues ahí está, con los pingüinos y los experiencias. Que de alguna forma heredó y aprendió con Ingenio, y fue un éxito. El lanzamiento fue fantástico, estamos haciendo ciencia. Y luego esa plataforma se ha utilizado yo creo que en total puede que hasta 10 satélites se hayan lanzado con esa plataforma. Una parte de la cuestión que ha dicho también es bastante dinero. ¿Cuántos sois esto en total? La misión se compone de varios elementos. Entonces, cuando yo digo la cantidad, siempre hay que explicarlo. Si me dicen, ¿cuánto está gastado? En fin, está lo que es el satélite, que se compone de la plataforma y el instrumento. Luego tenemos el lanzamiento y luego tenemos las operaciones. Las operaciones es mantener el satélite en su órbita, controlado, y hacer ciencia. Es difícil porque luego el satélite extendemos la misión y queremos llegar a 7 años, pero cuando lleguemos a los 7, un poquito más, 10. Y yo calculo que en total, suponiendo unos 10 años de vida del satélite, estaremos hablando en torno a unos 100 millones de euros. Hola, mi pregunta es sobre el tránsito que has explicado. ¿Cómo se puede asegurar que cuando se está enfocando a la estrella conocida que da luz, la pérdida de brillo corresponde a un exoplaneta que está orbitando realmente alrededor de esa estrella y que no es otro cuerpo que está, digamos, en el camino, en el trayecto entre la estrella y el satélite? Es una buena pregunta y es un poco lo que decía al principio. Es decir, estamos enfocándonos a estrellas que conocemos muy bien, que utilizando otros medios, principalmente hasta que EOS estaba y otros satélites parecidos estaban haciendo esta misión, era con telescopios o radiotelescopios desde Tierra. Entonces, fruto de esa observación continua de esos telescopios y esos radiotelescopios, se ha ido fluyendo la información, y entonces cuando ya apuntamos a una estrella estamos seguros de que esa estrella tiene un sistema planetario
conocemos incluso hasta los planetas que hay y lo que hacemos es profundizar en su caracterización. Entonces, si tuviese que contestarte, porque no soy un astrónomo y no estoy en el día a día, es justo esa información previa que tenemos acumulada la que nos permite, de alguna forma, dar certeza a que esa cantidad menos de luz que hay se produce justamente debido al tránsito del planeta. Hola, ¿qué aspectos, digamos, se han reducido respecto a un desarrollo clásico de satélites para conseguir reducir tanto el tiempo como el coste sin que suponga un riesgo excesivo, digamos, ¿no? Porque recuerdo haber oído en este mismo sitio una conferencia de un ingeniero americano de los primeros fallos que tuvieron, en este caso era la exploración de Marte, por ahorrar demasiado tiempo, demasiado dinero, pues tuvieron fracasos sonoros, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué aspectos se han reducido y cómo habéis considerado el incremento del riesgo o no? Es una pregunta muy interesante. Yo diría que varios factores. El primero de ellos es que nosotros partíamos de la mitad del satélite medio hecho. Es decir, la plataforma era una plataforma que ya estaba desarrollada. Lo que había que hacer es ensamblar una plataforma nueva con la misma tecnología, con el mismo diseño, con muy pocas modificaciones, porque realmente la plataforma era tan potente, tan versátil, que con pocas modificaciones permitió perfectamente poner encima el instrumento. Entonces, por ese lado lo teníamos bastante controlado. Por otra parte, el equipo se lo conocía muy bien. Previamente habíamos desarrollado otra plataforma, el malogrado satélite Ingenio. Entonces, digamos, todas las herramientas, todos los procedimientos para hacer las cosas las teníamos ya hechas, no teníamos que repetirlas, no teníamos que partir de cero. Hay un ahorro muy importante. El instrumento es otro tema. El instrumento era un instrumento único y ahí, bueno, fue a base de echarle ganas y que saliese bien, aunque también había una experiencia previa haciendo fotómetros parecidos a este por parte del equipo que hacía el instrumento. Luego también creo que es importante resaltar la colaboración que había entre todos, empezando por el cliente. El cliente era consciente de que eso tenía que ser rápido y barato, y entonces, como era rápido, no le dábamos tiempo a que hiciera demasiadas preguntas y que pidiera demasiadas cosas. Y como tenía que ser barato, tampoco le dábamos toda la información, aun sabiendo que lo rápido que actuábamos y lo barato que era estaba dentro de un riesgo razonable. Entonces, de alguna forma, había una cierta complicidad. Sí. Solo te pregunto aquello que realmente me preocupa, lo que no me preocupa tanto, pues no te lo pregunto. Y como no te lo pregunto, tú no tienes que trabajar sobre él. Ahí había un cierto ahorro también. Y luego es cierto que en algunas cosas pues fuimos muy aguerridos, por decirlo de alguna forma, y demasiado valientes. Yo también quiero contar una anécdota que durante la fase de LEOP y IOC, es decir, esos primeros días y luego ya con un poquito más de paciencia, pues explorar y ver en detalle el funcionamiento del satélite, para poder llegar ahí tienes que trabajarlo mucho antes. Tienes que hacer pues, tienes que preparar un poco todos los procedimientos, tienes que hacer muchos ensayos para prepararte. Y ahí nuestro equipo era muy reducido, era un equipo justito, vamos a decirlo así. Sí, éramos los 11 jugadores, pero no más. Si uno se lesionaba, la habíamos fastidiado. Pero igual tuvimos la complicidad del cliente. El cliente estaba acostumbrado a equipos de 22 hasta de 33 jugadores. Pero entendió que con 11, bien llevados, bien organizados y sin pedir demasiado, podríamos hacerlo también con un riesgo controlado. Y fue esa complicidad la que nos permitió sacarlo adelante con esos 11 jugadores posibles. 11 jugadores muy buenos todos eran Zidane o para arriba. Es decir, también es una cosa muy importante, porque a veces es mejor contar con 11 estrellas que se viven bien, porque a veces las estrellas no se viven todo. Pero en este caso 11 estrellas se daban muy bien, que no muchos jugadores se van un poco a figurar. Aquí éramos 11 muy buenos y todos. Sí, hola. La pregunta es, ¿hay algún número de estrellas que estén en el foco de Keops o es algo que es variable que en función de si surge una estrella o una información nueva se puede enfocar eso? Es una pregunta también muy importante, no sé si seré capaz de contestarte. Estrellas allá arriba hay para morir. Los astrónomos, bueno, también un poco cómo funciona esto. Es importante la pregunta para contar cómo funciona esto. El satélite ya está allá arriba.
ahora hay que sacarle provecho, ¿no? No vamos a gastar los 100 millones de euros para no hacer nada. Y entonces, pues creo que es cada 3 meses, el Observatorio de Ginebra le dice a la comunidad científica, a los astrónomos de todo el mundo: chicos, ¿qué queréis mirar? Chicas, ¿qué queréis mirar? Dice, por ahí me interesa esta estrella. Yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre esta otra. En fin, toda esa información le llega al centro de ciencia de alguna forma. La clasifica y la analiza, porque tal como está el satélite, en la órbita en la que está, y teniendo en cuenta el Sol, como he explicado antes, no todas las estrellas están a nuestro alcance. Pues de todas esas estrellas que piden que están a nuestro alcance, esas miramos. Miles, hay miles de estrellas, miles. Sí. Si Dios es capaz de aguantar 10 años, los 10 años se estarán mirando estrellas. Buenas tardes. Quería preguntar qué es lo que limita la vida útil del satélite a 7 años. Fantástica pregunta también. Yo diría que son 2 cosas. Uno es el envejecimiento, como todos. El satélite no deja de ser también un cacharro que envejece, ¿no? Como puede ser una lavadora o una hornacina. ¿Y por qué envejece? Por 2 cuestiones. Primero, los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura machacan cualquier cosa. Si ya no machaca a nosotros, si machaca cualquier cacharro que tenemos aquí, ahí arriba, todavía más. Por eso intentamos construir térmicamente el satélite para que sea lo más estable posible, para que esa fluctuación térmica sea lo más explícita posible. Aún así, hay fluctuación térmica y eso acaba destrozándolo todo. Y segundo, la radiación. No hay atmósfera, estamos a 700 kilómetros. La enorme radiación del Sol está constantemente impactando sobre el satélite. ¿Y qué afecta? A los componentes electrónicos. Estos al final acaban recibiendo protones, neutrones y al final se acaban destrozando. La combinación de esas 2 cosas es lo que hace que el satélite no dure eternamente. También nos cansamos del satélite, ¿no? Tener un centro de control aquí, otro centro de control en Ginebra y pagar a los empleados para que estén vigilando el satélite también cuesta dinero. Y a veces los satélites se desconectan porque no queremos seguir gastando dinero. No porque el satélite no haga su función, sino porque cuesta dinero. Normalmente la tecnología que aplicamos, las ganas que le ponemos, la pasión que desplegamos, hace que los satélites duren más que lo que realmente está programado inicialmente. Luego, si hay dinero y hay ganas de seguir trabajando con el satélite, podemos seguir más. Hola, quería saber qué pasa con el satélite una vez que termine la vida útil. ¿Se queda en órbita o cae? Vale, una pregunta muy interesante. Este satélite es, por lo menos, el primero que yo sepa de la Agencia Espacial Europea que nos dijeron: basura espacial no. Nada de basura espacial. Así es que diseñarlo para que cuando nos cansemos del satélite podamos hacer una reentrada a la atmósfera terrestre controlada, para que cuando toque la atmósfera terrestre acabe cayendo desintegrado y que no genere basura espacial arriba, si es basura porque sea en tierra y es más fácil de recoger por otra parte, y eso tenéis que hacerlo de forma controlada. Y entonces está preparado para pasivar la batería y pasivar el tanque de combustible, de tal manera que cuando queramos hacer esa reentrada no haya ningún problema ni con la batería ni con el tanque de combustible, no se producen, digamos, explosiones descontroladas. Y luego tenemos que programar muy bien cómo hacemos esa reentrada. Es decir, tenemos que preparar un poco una misión diferente, que en este caso, en vez de ir de la Tierra, digamos, a la órbita, es de la órbita a la Tierra. Entonces, justamente estamos trabajando en eso. En algún momento nos cansaremos del satélite, no lo podemos pagar, tenemos que ser 10 años, pero sí hay que prepararse, Y no solo eso, que a veces podemos tener la mala suerte, que bien por ser por radiación, por envejecimiento, el satélite deje de funcionar. Entonces, estamos justamente preparándonos lo que se llama en el argot científico de los satélites, el decommissioning. Sí, para ponerlo arriba es comisionar, aquí es decomisionar. Y lo que vamos a hacer es justamente preparar la misión, es decir, las órbitas, el cambio de la órbita que tenemos ahora a una órbita mucho más cercana a la Tierra. Entonces ya desde esa órbita más cercana a la Tierra, ya por el efecto gravitatorio de la Tierra, unos años después acaba cayendo de una manera natural. Con la experiencia ganada a través de la industria española, ¿qué know-how se ha quedado? Y después, ¿cómo ese know-how se revierte con las exigencias que quieren ahora los astrónomos que están haciendo esas tests para precisamente preparar o
invertir en el futuro. Es decir, cómo todo ese conocimiento digamos que la industria tiene, los astrónomos obtienen, y esos estudios, de qué manera se pueden influir para que haya misiones, para que otro tipo de misiones más avanzadas, o en base a este know-how ir más lejos o tener más información. Para contestar esa pregunta, yo empezaría primero por la parte más local. La parte más local tiene que ver con la industria española y en concreto Airbus, que es lo que yo más conozco. Es decir, el esfuerzo de capacitación que hemos hecho al desarrollar ingenio y Keos ha sido tan enorme que nosotros ahora estamos capacitados para liderar misiones espaciales de mayor reto tecnológico que en su momento tuvimos cuando iniciamos ingenio y Keos. Y fruto de esa experiencia y de ese saber hacer y de ese sello, digamos, de calidad que ya tenemos y de resolver los problemas, es que recientemente, estamos hablando de hace unos 2 o 3 años, conseguimos otro contrato que es para hacer un satélite que hace un mapeado de la superficie terrestre mucho más grande, mucho más ambicioso, que estamos hablando de varias toneladas. Entonces, digamos, toda esa experiencia acumulada, todo ese saber hacer, todas esas herramientas que hemos ido desarrollando con las misiones anteriores, es la que nos permite, pues eso, postularnos para hacer satélites en el futuro y postularnos con garantía. Eso por un lado. En cuanto al segundo, bueno, eso ya es ciencia. Los exoplanetas ahora está de moda. En algún momento acabará la moda de los exoplanetas y será la moda de otra cosa. Keos y en general las misiones que buscan exoplanetas pues tienen esa aliciente de que, bueno, a lo mejor ahora descubrimos un exoplaneta, lo caracterizamos y llegamos a la conclusión que es parecido a la Tierra, sin que hay vida. Entonces ahí, eso de buscar ETs siempre ha sido un poco atractivo, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, positiva que puede tener Keos y la parte que no hace atractivo. Sí, buenas tardes y gracias por la presentación, muy interesante. Recientemente, este año, han lanzado un cohete español, Miura, desde Huelva. Si no me equivoco, creo que es el único punto de Europa continental que tiene acceso al espacio. Entiendo yo que los costes logísticos de llevar todos los aparatos y personal a la Guayana Francesa serán muy altos. ¿Hasta qué punto se están planteando un poco explotar esa vía de forma que podamos aprovechar ese punto de nuestra geografía y un poquito pues potenciar también el prestigio de España como potencia aeroespacial? Gracias. Una pregunta también muy complicada. Me consta que PLD está haciendo un trabajo enorme y lo está haciendo muy bien. Hacer un lanzador es una cosa muy compleja, muy difícil. Ya no solo necesitas las capacidades técnicas de lo más variable y diverso, sino también apoyo institucional, apoyo financiero, y la verdad es que si lo están consiguiendo es porque lo están resolviendo. Prueba de ello es este lanzamiento que tuvieron desde el Hermosillo, desde Huelva y Asunción. No sé si realmente el Hermosillo está preparado para hacer lanzamientos comerciales. Yo tengo mis dudas. Sobre todo porque en un lanzamiento es muy importante el cono, digamos, de seguridad que tú tienes. Y el cono no está perfecto. Entiendo yo que el cono de seguridad, un cono en el que tú lanzas dentro de ese cono el lanzador, y pase lo que pase, se va a quedar ahí y no va a salir de ahí. Y eso tiene su problemática, por decirlo de alguna forma. Si no lanzamos de la manera correcta y aquello se desvía hacia un sitio de todo, puede caer en zonas habitadas y demás. Luego está otro tema que tiene que ver con la posición, la latitud que tiene España. Normalmente, por razones históricas e incluso también prácticas, se buscan lanzamientos que estén lo más cerca posible del Ecuador. La que España, estamos en latitud 40, estamos bastante lejos de la latitud 0, que sería el Ecuador. De hecho, los sitios donde normalmente se lanzan los satélites están más cerca del Ecuador, no es Guayana, o por ejemplo Florida o Vandenberg en Estados Unidos, que están también en la parte más baja. Yo no sé si el Hermosillo podrá ser un centro digamos, formal y comercial de lanzamiento de satélites. No lo sé. También aparte de la inversión que habría que realizar. El lanzamiento es una cosa muy compleja y necesitas toda una instalación para hacerlo de manera comercial. No lo sé. La verdad es que es una pregunta interesante, pero no sé si estoy capacitado para responder completamente.
has comentado antes que para tener el satélite en plazo y presupuesto fuisteis un poco aguerridos. ¿Puedes darnos algún detalle de eso? Y luego si tras la misión de lanzamiento pues tuvisteis una revisión de lo que ha ido bien, lo que ha ido mal, este tipo de cosas. Bueno, como mencionaba antes, éramos aguerridos pero con control, con cabeza. Nunca fuimos más allá de lo que permitía las normas y el análisis de riesgos que hacíamos de manera habitual. Siempre teníamos un análisis de riesgo, los llevábamos bajo control y desde ese lado yo creo que estábamos controlados. Fuimos rápidos porque parte del producto satélite lo teníamos bien controlado y lo conocíamos, eso nos ayudó muchísimo. No teníamos que empezar desde cero pues, a construir los procedimientos de lo que es integrar un satélite. También todos los equipos estaban súper probados, no teníamos que cuestionarnos si los equipos iban a funcionar, ¿no? Por esa parte. Y luego éramos un poco aguerridos también por las propias limitaciones que teníamos, tanto en tiempo como en dinero. Y el equipo era pequeño comparado con otros equipos que puedas tener en otras emisiones. Ahí también eso. Éramos pocos, pero bien a venir. Lo dábamos muy bien y eso facilitaba mucho que fuese el desarrollo rápido. Y luego la complicidad con el cliente. El cliente también era consciente de lo que teníamos por delante, el reto que teníamos y ayudó mucho. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta sale un poco de todo el tema. Has presentado los hallazgos de la misión, una de ellas el sistema planetario TOI, que tiene dos planetas terrestres. Quería saber un poco más, no sé si eres la persona a lo mejor que me puedes responder eso, si los datos están publicados, si se tienen ya análisis del espectro de asociación de planetas, composición, zona habitable, etcétera. Me temo que no soy la persona más adecuada para responder esa pregunta. Me consta que sí que hay información disponible en Internet y que constantemente se está actualizando. Así que lo que se va conociendo de más con respecto a lo que se sabía de esos planetas, es algo público que no puede, si no es aficionado a la astronomía o le interesa estos temas, yo creo que puede conseguir. Lo hay poco de todo. A mí me llega mucha información, la leo porque de alguna forma Keos es mi hijo y creo que mi hijo está haciendo las cosas bien, ¿no? Pero no soy capaz de profundizar más en el asunto porque no sé esto. Lo siento. Hola, buenas tardes. Quería saber si la NASA ha hecho algún lanzamiento similar de un satélite parecido y cómo nos podríamos comparar con esto. Sí, la NASA también tiene un satélite que busca exoplanetas, no recuerdo el nombre ahora, por lo menos uno segundo que tiene, y creo que incluso más. La Agencia Espacial Europea sí que está muy comprometida con los exoplanetas, como decía antes, está un poco de moda, ¿no? Hasta de buscar ETs está un poco de moda. Y tiene 3 misiones, Ariel, Plato y Keos. Nosotros, como Industria Europea, estamos más cerca de la ESA y lo conocemos más, pero me consta que la Agencia Espacial Europea y la NASA colaboran. Y de hecho, el tiempo de observación, en el caso concreto de Keos, que uno puede pedir como astrónomo, es independiente de tu nacionalidad, es independiente de la bandera que tú tengas. Si tú tienes una buena propuesta de observación, te la dan. Seas chileno, uruguayo, americano, africano, de lo que sea. Y me consta que también hay muchos congresos científicos de astronomía que hablan de estos temas y de información fluye. Es decir, aquí, bueno, la medalla se la pone uno, se añade una caracterización que no hay, pero una vez que se ha puesto la medalla, la información fluye. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Has comentado que la misión Keos es la primera de 3 misiones de la ESA para la búsqueda de exoplanetas. ¿Cómo estaría el BUS y la industria española posicionada para las misiones Plato y Ariel? No soy capaz de decir exactamente las empresas que están participando en Plato y Ariel, no lo recuerdo ahora. Seguro que el BUS participa de alguna forma, bien sea como contratista principal o bien como fabricante de equipos o de instrumentos. Pero la pregunta es muy interesante para contar otro tema que tiene que ver cómo funciona el mundo de la Agencia Espacial Europea y cómo el trabajo va a un sitio o a otro. Y es lo siguiente, aunque es una agencia y hacemos ciencia y somos europeos y todo está muy bien, pero no deja de haber cierto mercantilismo. Es decir, tanto das tú, tanto recibes. Entonces España contribuye de manera importante a la Agencia Espacial Europea,
pero no contribuye tanto como puede contribuir Italia, Francia o Alemania. ¿Eso qué significa? Que las misiones grandes, que necesitan mucho presupuesto, acaban yendo a los países que aportan más presupuesto a la Agencia Espacial Europea. Las misiones más pequeñas, pues entonces sí, España puede aspirar o ambicionar liderar, porque el presupuesto que aporta España es más o menos compatible con lo que vale esa misión. Entonces, bueno, ese mercantilismo sí que existe en la Agencia Espacial Europea. Entonces, independientemente de tu tecnología y de tu capacidad, que también es importante, pero una vez que lo has conseguido, bueno, el siguiente paso tiene que ver más con retorno geográfico, que llamamos nosotros, o digamos, cuánto tú aportas al presupuesto de la Agencia Espacial Europea, por tanto, cuánto revierte en tu industria para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, resumiendo, con el presupuesto que aporta España y teniendo en cuenta que no solo a España le interesa hacer ciencia, sino también le interesa hacer telecomunicaciones, observación de la Tierra, navegación, yo veo complicado que abordemos misiones muy grandes. También serán misiones del estilo de KEOS, pero bueno, KEOS ha roto un paradigma, o ha establecido un paradigma diferente. Es decir, se puede hacer ciencia, muy buena ciencia, con menos presupuesto. Y yo creo que por ahí van los tiros. Los tiros van más por el lado de industrializar más el espacio, no solo para, digamos, funciones comerciales, ni toda esa telecomunicación, sino incluso también para ser ciencia. Sí, buenas tardes. Has estado hablando en toda la exposición de que este era un proyecto rápido y barato. Has dado una primera respuesta que esto ha costado como 100 millones. ¿De qué magnitud en tiempo y en costo estamos hablando de un proyecto grande, un proyecto un proyecto normal puede ir entre 10 y 15 años y puede costarte 300, 400 hasta 500 millones de euros. Incluso más, si son proyectos que lo que pretenden es ir a los confines de nuestro sistema planetario, no se puede descartar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es una de las conferencias que más preguntas. Gracias por tu paciencia y tu... No, es un placer estar con todos vosotros y, como digo, soy un apasionado del espacio y tener a vosotros que me hacéis preguntas porque demostráis cierta pasión, pues para mí es un placer. He disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias. Voy a recordar que el próximo jueves tenemos para conocer. El siguiente paso fue la creación de símiles mecánicos, como las esferas armilares, que podían reproducir y explicar los movimientos del cielo. Los astrolabios, que permitían calcular la posición de las estrellas en la noche, se inventaron en la Grecia clásica, difundiéndose y perfeccionándose en el mundo islámico. A través de España, hace un milenio, llegaron a Europa, donde tuvieron un uso muy extendido. En siglos previos a nuestra era, sorprenden maquinarias muy complejas, como la esfera de Arquímedes o el mecanismo de Antiquitera, con el que se podían predecir los movimientos de los planetas o cuándo se producían los eclipses. Avances posteriores condujeron a los relojes astronómicos, que a partir del siglo XIV fueron mejorando en precisión y complejidad. Son ejemplos destacados el de Praga, el de Berna y el de Estrasburgo, de tamaño, exactitud y belleza excepcionales. Se construyeron también gran variedad de modelos mecánicos del sistema solar, especialmente en Inglaterra, con engranajes ya muy perfeccionados.